Tuve que venir aquí a gestionar unas gestiones. Gestionable. Son las 6:30 de la mañana. Bueno, han pasado un poco más porque... ¿Para qué vamos a ir tan pronto si no se ve nada? Así que nos vamos para el pueblo. Que la ciudad no es para mí. Que esto es Plasencia. Mirad. No se ve ni un arma. Eso que hoy vamos un poco más tarde, que otra vez... Pero si es que no se ve. A las 8 no empieza a salir el día. Muchas mañanas cuando vamos los lunes que me quedo aquí los domingos, ni un arma veo para aquí. La noche ayer tuvimos reunión de pastores, reunión de empresa. O esta mañana sí que hay gente, ya está un viejo andando, fíjate. ¿Cómo se nota? Sale a las 6 en punto, no vea un alma, a las 6:40 son ahora. Rotonda. Esto, el ingeniero que lo inventó, qué bien inventó esto. Aquí está el Parque de los Pinos de Plasencia. Ay, Dios mío. Salto. Pues esta mañana hay coches, ¿sí? ¿Cómo se notan estos minutos, de retraso? Tremendo. Vamos. Salimos ahora aquí por la carretera de Salamanca, boom, para allá. Las exploradoras se fueron ayer y hoy están en un sitio. A las 2 de la mañana estaban durmiendo en un sitio y luego se han levantado y se han ido. A las 5 me levanté y miré a ver dónde estaban y estaban más altas durmiendo. Se han subido para arriba a dormir. Me ha mandado aquí la mujer una lista de cosas que tengo que hacer importantes. 3 cosas importantes me ha mandado. Fua. Encima de burocracia, que eso yo lo odio. Y después de la sanción que me metieron, me ha dicho el tío que la paga él, que me da el dinero el tío. Hombre, es que si tengo que pagarlo yo, entonces así que me coge más orco. Yo. El miércoles viene un herrero a arrar al muleto y al pinto se lo voy a dar herrado también. Que se lleven las herraduras de Extremadura para ir para Valencia. Aquí nada más hay que rotondas. Y vuelta para acá y vuelta para allá y vamos andando. Ahora dicen que el Mercadona se ha quedado sin leche de la barata. Que no hay leche. ¿Pero qué leche va a haber si no hay vacas? Ya están matando todas.
Vienen con el cuento de la guerra. El cuento de la guerra lo tenemos aquí, que han exterminado a toda la ganadería. Y a toda la agricultura, a ver de qué quieren comer ahora la gente. Cuando la alimentación tiene que ser sagrada. Y aquí han pisoteado la ganadería y se han burlado de la agricultura y de todo. Eso dicen, claro, no hay leche de la barata, claro, ¿cómo van a vender leche barata? Que pague la gente la cara, lo que dirán ellos. Si no hay leche, ¿cómo van a venderlo barato? Cuando una cosa no hay, tiene que subir. Y encima es necesaria porque a ver los pobres niños. Pero más que nosotros tenemos de cabra, que esa es una buena leche. Aquí están haciendo otra rotonda nueva. Las rotondas son muy buenas. Esto es un alucine. Ayer estaba lloviendo, porque ayer fue lunes, ayer dormí aquí. La noche me quedé aquí a la tarde cuando terminamos la reunión y ya dije, ya me quedo. Y un alma se ve. Ese pobrecito quería trabajar también. Me da una pena cuando estaba en Madrid y veía a la gente a las 5 de la mañana. Yo tenía que coger el primer metro, el primer cercanía para currar y iba toda la gente amarga, con la cabeza caída, pobrecito, me dan pena. Digo, ¿y para qué nos harán madrugar esta gente tanto si no hace falta? Nosotros sí con el ganado tienes que madrugar, pero el ganado. Pero para estar en una oficina. Vamos a meternos por aquí por el carril este de los. Este nos salvamos la rotonda. Esta avenida la tienen aquí iluminada. Otra rotonda. A ver, tú para entrar en una nave hacen una rotonda. Diosito mío, Diosito mío. Para gastar gasolina y ruedas y darte vuelta aquí. Ahora vamos a Carcaboso 8 kilómetros, Montehermoso 23, el Pozuelo y ya mi pueblo. Le voy a meter al coche cuarta porque voy tarde. Y al final le meto quinta algún día. Hay que ir a la velocidad genérica de la vía, a 90. Espero que no me pare la berimérita porque por las mañanas te suelen parar, no sé para qué, porque vamos todos a trabajar. Vas a las 6 de la mañana a trabajar y te paran porque para pedirte los papeles, pero tío, por ir a trabajar, toma, y si te cogen te denuncian. Un día me hicieron la prueba de alcoholemia a las 7 de la mañana, digo, pero ¿quién va a beber a las 7 de la mañana? Me dice, no, es buena hora para hacerla medio pulpo. Madre mía. Va uno a trabajar y encima te paran. Te denuncian por trabajar. Lo denuncian por trabajar, España va así. Ostras, si lleva el coche sin documentación. Vamos, sin documentación. Sin alguna cosa. Mira amigos de Hacienda, por no llenar el formulario. Me encasquetan 600 euros. Y de pronto pago 340. A ver cómo hacemos. La culpa la ha tenido el gestor mío que me dijo que como no era cosa mía, y como conmigo no trabajaba, que no tuviera, me dice, no tengas problemas que esto no pasa nada. Pues menos mal que no pasaba nada. Que si llega a pasar. No vuelva a salir tan tarde, que salía a las 6.
Si es que no se ve hasta más tarde, ya hasta las 8 no se ve. 8 y algo. Pero bueno, entre que llegamos y cogemos el otro coche y Pinto y Plata, y pongo las botas de Riquino, las chirucas esas. Madre mía, 3 cosas que me ha mandado esto. Uf. 3 cosas, no he leído ni la lista, pero me han dicho que son importantes de burocracia. Pero sí, me da mucha pena cuando veo a los trabajadores ya por las mañanas temprano. Aquí hay un cacho sin cobertura. No me ha dado tiempo a ir ayer al del internet. Esto falla más. Un pueblo de La Rioja. Que hay una concentración de escuelas de pastores. No sé qué. Hacen falta pastores, hay que apoyarlos. Y hacen falta agricultores, que no sé de qué se va a alimentar la gente. Ya está fallando la leche, está fallando todo. Ya ves tú, ahora la gente que vaya al Mercadona a comprar leche barata, que no hay. Solo hay leche de Riquino, cara. Si fui ayer a comprar yo por la tarde unas cosas que me hacían falta. Y cada día están las cosas más caras. Pero si es que el aceite que estamos consumiendo del año pasado, las aceitunas las compraron regaladas. No tengo ni idea. Ni idea tengo cómo pueden hacer lo que están haciendo. Están haciendo, vamos, gente está ganando dinero a barullo. Voy para el pueblo, porque anoche me quedé aquí en Plasencia, que vine a una reunión de empresa. Y ya hice unas compras y tuve que hacer cosas y ya terminé tarde la reunión, nos quedamos aquí. Me quedé aquí con la mujer y la Inés que viven aquí entre semanas. Es el del Bimbo. El pan Bimbo. Pronto no va a tener trigo para hacer pan. Fíjate. Ahora vamos a atravesar Carcaboso. No, que no, o sea, no hay producto. Entonces, ¿qué están haciendo? Pues quitando los productos baratos y de, si no hay, ¿para qué vamos a vender? Hay poca leche porque no hay vaca, la verdad, como han exterminado todas las ganaderías cuando Asturias, Galicia y todo eso teníamos. Bueno, aquí en Extremadura, este pueblo mismo que estamos pasando, aquí había cientos de vaquerías de leche. Se sembraba para comer, había de todo, pero como aquí ha sido acoso y derribo, eso es como un pájaro, ese cuento de una mierda que peló una viña entera de uva. Se posaba el pájaro y cogía una uva. Y le dice un vecino al dueño de la viña: ten cuidado con el pájaro que te va a comer toda la viña. Y dice: oh, un pájaro no se come toda la viña, pues no hay uva. Porque se lleve una. Pero un día se llevaba una, se quedó sin uva. Pues eso ha pasado en España. Se han ido cerrando ganaderías y se han ido cerrando agricultura. Se han ido quitando explotaciones. Un día otra. Si ahora mismo ya hay 4 explotaciones.
Lo traen todo de fuera, pero es que de fuera también hay muchísima gente en el mundo viviendo y cada vez hay menos gente produciendo. Esa es la realidad. No las guerras de Ucrania, ni las bobas, ni las tontas. ¿Y qué hacen ellos? Pues lucrarse. Y saben que el poco agricultor que queda en la tierra vende los productos al precio que ellos quieran y compran regalados. Ahora mismo el gobierno tiene que meter mano en lo del aceite, por ejemplo, y muchos productos que son de otras cosechas anteriores. Y decir, no, tú no tienes por qué subir el aceite. Más este año que tampoco hay aceituna. Pues ¿qué hacen? Encarecer el aceite totalmente. Como la gente lo necesita, el empresario se está haciendo multimillonario y roban al agricultor y están robando al consumidor. Y aquí no hace nadie nada, ni el rey de paseo con la reina, todos los días de viaje gastando dinero. El presi, que parece ahí un gigolos, de paseo para acá y para allá. Todos los ministros ganando millones. Y encima no lo habéis visto. Y dice que va a subir la paga a los viejos para que ayuden a los nietos. Pero si los viejos lo que han ganado es para ellos, que tienen que un viejo darle a los nietos nada. Dice la tía, vamos, es que si la de mi partido la ha hecho, ella misma se está echando tierra encima. Es decir, porque así el abuelo está ayudando a la economía. ¿Por qué tienen que ayudar a los abuelos en la economía? Porque los hijos no ganan dinero. Los que no ganen, es que está la vida tan cara que aquí hay que poner todos los viejitos que no gastan, pues a no gastar. A pan ni ajo lo van a tener los viejos al final. Los que levantaron España, ya ahora madre mía, cuando casquen todo dentro de 10 o 15 años, que casquen todas esas generaciones, a ver de qué vamos a funcionar, porque ahora resulta que nos tienen que mantener los abuelos. Que les pagan el carné a los nietos, dice. Madre mía, la ministra, ponle un buen sueldo a los padres y a los chavales que tengan trabajo, el que quiera trabajar. O mejor tenerlos estudiando hasta los 30 años. Estamos formando, se terminan de formar y ¿qué hacen? Nada, a seguir estudiando. Cambian de carrera. No, si esto se ha puesto el 50% del sueldo para el piso. Para pagar la hipoteca. Pues tengo que mirar que nos están pagando las subvenciones ahora. Dijeron que empezaban a ingresarnos la paz del 1 al 20 y me dio ayer la que me lleva los papeles que ya estaba echada mi nómina. A ver si me han metido para algo que me recupere, que estoy asfixiado. Ay, Diosito mío. Cualquiera adelanta a esta hora de la mañana. Va un camión del pan. Madre mía. Esto es una pena que se va a volver a pasar hambre en España. Yo nunca suelo leer nada, pero poco que leo se me queda. Leí una vez, hace mucho tiempo, que todo esto de los pantanos que se hicieron cuando Franco y todos los pueblos, porque era todo para producir alimentos y todo eso que se hizo, los pueblos de colonización, plantar los pinos que están plantados en Sierra de Gata, la gente, es verdad que están abandonados, no hacen nada, no producen, pero cuando la República, porque todo eso que hizo Franco es un proyecto que estaba cuando la República, por lo visto, lo que pasa es que Franco fue el que lo ejecutó, pero cuando la República se pasó muchísima hambre a lo último, bueno, una hambre en España no había ni para comer, no había nada, y el campo no funcionaba, no daba, los sistemas que había no funcionaba, entonces todo eso, en la República hicieron un proyecto a nivel, vamos, los técnicos que había, los ingenieros de campo que había entonces, aquellos sí sabían, no los de ahora solo saben cobrar. Pues ingeniaron eso, ingeniaron hacer los pantanos, sistema de regadío, que España tuviera mucha producción de alimentos porque se pasó hambre. Y en las sierras inertes, por ejemplo Sierra de Gata, Urdes, que se crían muy mal, solo había que berezo negro y cabra, pues plantaron los pinos porque los pinos
es cierto que se crían rápido y hay madera para construir o para calentarte si hiciera falta. Porque ahora hay de todo mucho, pero antes no había ni leña para calentarte. Y aquí había tanta gente buscando leña que no había ni leña. Plantaron el pino, lo que pasa es que el pinar está abandonado. Ahora mismo los gestores de campo que tenemos, o los que gestionen la Sierra de Gata, el pinar lo tienen abandonado. Es que hay que quitar todos los pinos. No. Los pinos no hay que quitarlos porque se crían muy rápido, producen mucho. Es cierto que contaminan, porque el pinar contamina, pero están ahí, hay que gestionarlo. Tenemos la resina, tenemos la madera. Hay muchas cosas que da el pino, pero bien gestionado, claro. Y ahora lo quieren eliminar y quieren quitar hasta los pantanos. Todo el regadío se está plantando ahora de árboles frutales. Ahí en Moraleja están plantando plantaciones de árboles frutales, fincas de regadío que se podían destinar al consumo humano. Vamos, que el olivar también, pero es que se están cargando el olivar tradicional que ya está puesto, que lleva miles de años puesto ese olivar, lo están arruinando por plantar en zonas de regadío cientos de olivos. Eso no lo tenían que permitir. Si ya hay un olivar que lleva cientos de años, miles de años funcionando, no se pueden plantar en tierras de labor buena, llanas, plantar olivar, plantar alimentos para las personas. Porque olivar ya tenemos, el olivar ya está ahí. Lo que pasa es que no lo cogen las máquinas modernas. Bueno, pues se hace tradicionalmente, si tradicionalmente se ha hecho toda la vida. Esto es una locura porque no saben gestionar la vida, no saben mirar en el futuro. Y siempre hay que mirar para los que vengan detrás. Estamos en la era de la digitalización esta, que esto explota cualquier día una bomba y nos quedamos sin nada. Es así de claro. Lo moderno hay que usarlo, claro que sí, pero sin olvidarte lo que ya está funcionando. Así que esto es un caos de que no hay alimento, no se sabe qué, no produce nada porque dinero no da nada, porque no pagan los productos, se lo lleva todo el intermediario y ya está. Y ahora pues la gente se queda sin leche, se quedarán sin pan y se quedarán sin nada. Y el que tenga dinero comerá y el que no, pues plástico y pastillas al médico y ya está. Pero esto va más rápido de lo que parece, ¿eh? He ganado joven siempre porque se van muriendo y tal. Si tú una recrías, lo vas a notar un montón porque parece que no, se empiezan a morir, a desaparecer las viejas. Una para aquí, una se muere, otra hay que venderla que es vieja y tal. Cuando te quieres dar cuenta, estás sin cabra. Eso ha pasado con el campo. El campo nadie lo ha querido cuando es lo principal, porque es de donde se come. Una hamburguesa, tú vas como... yo no sé. A los jóvenes se ha educado a abandonar el campo e irse a las ciudades que necesitan mano de obra barata. Mercadona está sin leche. De la barata, claro, los ricos siempre tienen para comer. Eso, cuando la cuerda se parte por el punto más débil. En los años 90, creo que fue cuando, 90 y algo, fue cuando España fue el país que más estuvo, que había más clase media, que era el país cuando la época más, que se vivía bien. Ahora también se vive bien, ahora hemos llegado a la era del despilfarro. Hemos despilfarrado mucho, se han permitido perder ganadería a punta pala. Los políticos gastan dinero a diestro y siniestro, cada vez hay más políticos viviendo como verdaderos dioses. Pues ya estamos, ya no doy cuenta, cualquier fiesta que se hace ahora va todo el mundo como si fuera la última, como el Titanic. No, hombre, la vida sigue, pero hay que preparar el futuro para los que vengan detrás, claro, porque si no... Pero si no hay ni albañiles, porque los chavales antes con 16 años te ponían a trabajar de albañil, de peón, y cuando tenías 18 años o 20 años ya eras un oficial. Ahora ya no cuentan ni oficiales. Es que no hay albañiles, cuando se jubilen los albañiles. Y mecánicos tampoco, ni fontaneros, pues como tantos quieren ser ingenieros industriales, todo el mundo a estudiar.
No es ninguna deshonra ponerte a trabajar con 16 años. Si un albañil bueno gana un montón de dinero, un tío fino. Y un fontanero, anda que ganan dinero los fontaneros. Y hacen falta que no hay. Pues eso es lo que hay que hacer. Al ganado hay que llegar siempre a punto día. Ya estamos llegando a Montehermoso, ya estoy en casa. Son las 7. Voy algo tarde, pero bueno. La cama, yo siempre lo he dicho, es la ruina del pobre. Y el sofá, en verano, estos que se van a siestear para casa, peor. Porque el cuerpo es un bulto contra... Como lo enseña a levantarse tarde, ya no madrugas. Y luego hay que hacer, yo lo he dicho muchas veces, el ciclo de la vida. El ciclo de la vida empieza a las 5 de la mañana. Es cuando ya se empiezan a despertar nosotros que somos diurnos. Entonces tu metabolismo está mejor y todo, la cabeza la tienes mejor y todo. Pasa que es verdad que cuando no estás acostumbrado te cuesta. Yo saltar de la cama, me importa la hora que sea. Este camión es de pienso, ese lleva unas pocas, ese lleva unos pocos de euros ahí de pienso. Hostia, ese lleva ahí 8 o 9 mil euros. O más. Vamos a llegar allí a la base, vamos a hacernos un cacho café y nos vamos a ir luego a donde la... Tengo que ir a traer unas alpacas de una finca, subirlas allá arriba. No sé, es que estaba esperando para comprarme un tractor nuevo y ahora resulta que me han dicho que todavía no van a salir los planes de mejora. Tendré que comprar para ir uno de segunda mano a ver si encontramos para alguno barato. Vamos a tener que meterle un lijazo a este camión porque creo que va para allí, para la sierra. Y aquellas carreterinas no se puede adelantar. Ahí va uno a trabajar, van con la cabeza agachada. Ah, buen día, hay que ir con la cabeza levantada por la mañana. No lo sé, que cuánta gente como ahora vas por las mañanas con la cabeza agachada como asustado. Levantar la cabeza, hombre. Esto no puede ser. Resol. Estos también ganan pasta, ¿eh? Ya nos metemos ya a Pozuelo y ya de Pozuelo es una carretera ancestral. Estas que te... Cuando no te sale un jabalí te sale una zorra, cuando no un mastín, cuando no... Un alma en pena. Ay, Dios mío. A ver si abren los molinos que cojamos aceitunas para hacer aceite, porque habrá que llenar las despensas de aceite que vienen los años malos. Y para aquí se dejan por coger cientos y miles de kilos de aceitunas. Y la gente, yo se lo digo mucho, digo, pero venir a un pueblo en un fin de semana, le pedir las aceitunas para ir a cualquier viejo que tú has tenido abandonadas. Y coges aceitunas para aceite para todo el año y tienes aceite tuya buena. Pero como la gente dice que se sale carísimo.
Más caro sale ir a comprarla. De esta manera estás cogiendo aceite de un producto que se va a estropear por ahí, que se va a caer, se la van a comer los pájaros. Y se va a poner seco. No enseñé el otro día un olivar que todavía tiene aceitunas del año pasado secas. No las coge la gente ya no quiere cogerlas. Yo la voy a ir a trabajar a cortar con la motosierra unos días, que me ha buscado un amigo mío que vaya con él. Ey, mira, podía perfectamente decir no voy, pero si me saco ahí 500 o 600 euros a la semana, pues son 500 euros que me gano después de haber ganado. Están cortando, han empezado ya a cortar los pinos en mi pueblo. Y como ya no solo quieren que autónomos, porque no se puede contratar a nadie porque te comen, pues... Ha dicho, vente para acá por kilo. He dicho, pues voy para allá. Y es lo que hay, si te sacas ese dinero extra, pues extra es. Aquí hay una recta guapa, le vamos a meter un lijazo al camión de pienso, pero ya. Cuanto pasemos la redonda de Acenorca, la gran cooperativa del norte. Se construyó con dinero, qué listos son estas cosas. Estas cooperativas son... Se hace una cooperativa, se construye con subvenciones para una cooperativa y cuando pasa un tiempo en medio la arruinan y luego se dan a un particular. Y pasan de ser cooperativas luego ya a empresas privadas, pero la cooperativa la forman y se crea con dinero de subvenciones de cooperativa. Todo lo que se meten los políticos por medio, os lo digo ya a vosotros que marcha mal, porque el político lo que quiere es aparentar e inaugurar, justificar su supersueldo que tiene. Igual que ayer tuve una pelea con un gestor anoche, en la reunión se lo dije. Piden papeles innecesarios, cosas que no hacen falta. Tú estás haciendo una cosa, solo tienes que pedirte eso. ¿Para qué tienes que pedirte? Porque quieren información, quieren ahí dársela. Mira la que me ha liado el otro gestor. O sea, aquí son como muchos funcionarios, van a hacer un papel y te piden 40.000 papeles. Pero tío, si te estoy diciendo esto, ¿para qué me estás pidiendo lo otro? Vamos a meter un lijazo. No. En la próxima recta. Que es la recta grande. Eso le pasa a muchos cachos funcionarios, te piden papeles que no sirven para nada. No, este camión lleva más porque es un trailer grande que se lleva unas pocas pesetas. Se pone el coche a 90 pero en 3 segundos, ¿eh? Todavía estampamos para que haga un jabalí. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Cuando fui a enganchar la luz ahí en la finca, me viene un cacho de electricista que se ve que me lo iba a enganchar y me dice: me tienes que dar proyecto. Pero qué proyecto ni qué bobada, pero qué estás contando, tío. Me fui donde otro colega, un colega mío, le dije: hazme el boletín de enganche de luz en la finca. Y pues, en 15 días la luz enganchada. Y no tuve que presentar nada. Él puso allí que era para una casada, pero para una bomba de sondeo y punto. No tienes que presentar. Si Verdura no te pide ningún proyecto, tío. O sea, pero estoy para saber, yo qué sé. Para dársela de que hacer un cacho boletín de luz es una cosa
Sagrada, madre mía, pues si me quieren son perras. Aquí ha habido varios accidentes graves, aquí donde hemos pasado ahora. Ahí han perdido la vida a varias personas. Es una recta muy grande y la gente, sin darse cuenta, que tienen coches potentes, hay que tener un coche como este mío que no tenga mucha potencia. Y entonces no. Bueno, esto es Pozuelo del Zarzón y ya entramos en la carretera de la sierra. Qué cosas más. En el 2000, en la era de los refinini y de los pitimini y de los yiquichín, no vamos a tener ni patatas para comer. Hoy todo el mundo, ay, es el campo. Hoy. Vamos, hace 20 años, o 30 años, o 40, tú le dices a una persona que tu hijo va a ser ganadero o agricultor y se rían de ti. Oh, ¿cómo va a ser eso? El que estudie, que estudie. Oh, lo que hay que estudiar. No, estamos estudiando, pero a base de machamartillo. Vamos a estudiar cómo sobrevivir en el 2040. Eso es lo peor. Ya decían los viejos que después de la guerra se comieron hasta todos los gatos que había en Madrid. No quedó ni un gato. Pues esperaros que en el 2040, bueno, menos, antes, a estudiar. Hombre, el que valga para estudiar, que estudie, por favor. Eso se ve desde chiquinino. Al que le guste estudiar, que estudie. Pero al que le guste, que no quiera estudiar y se ponga a trabajar desde 16 años. Y que aprenda un oficio, un carpintero, un de todo. Eso después cuando tiene... Yo no sé, yo no he ido al colegio, pero yo sé dividir a mi manera y multiplicar y todo hacerlo a mi manera y lo hago rápido. ¿Cuántas que no conozco yo oficiales de albañilería que no han ido al colegio y le dan los planos de una casa y te hacen una casa? Vamos. Lo que pasa es que como era todo el mundo estudiar, vete de aquí, estudia, vete de aquí, pues toma. Vamos a sacar la leche de dónde. Agua, le vamos a echar agua y fuera. Yo hace tiempo que estoy metido en un sistema que le vendo a los riquinos y me he dado cuenta que los ricos tienen dinero y los ricos pagan. Y los ricos quieren lo bueno. Vamos, los ricos de verdad, no los riquinos estos sin dinero. Y yo diría, esto cuando el que tenga dinero se va a alimentar, pero el que no, las va a pasar de Caín. Entre la hipoteca, que ya nada más casarte te arruinan de por vida. ¿Pero dónde se ha visto tener que estar pagando toda la vida una casa, por favor? Si una casa tenía que estar pagada en 4 años, 5 como mucho. Madre mía, esta carretera aquí sí que no se ve un arma. Así es la vida, ¿qué le vamos a hacer? 40 minutos desde que salí de Plasencia. Ya estoy llegando al pueblo. Son las 7.
Toma, que si ahora mismo los intermediarios se están haciendo de oro, están ganando dinero a troche y moche. Pero vamos, están ganando dinero sin compasión. Bueno, ya es que todo, es que está la energía. La energía, están robando a la gente, pero a diestro y siniestro, sin compasión. Es que tanto dinero, la gente, hipotecas, coches, vamos, comunidad que diga, tiene que luego vivir, comer, pues si va, madre mía. Si me gasto yo 20 euros de gasoil a la semana en la DKV y ya me asusto. Ya está, ya le eché 30 euros, que tiene ya hasta dentro de otro montón de días. Aquí nos vamos a quedar sin internet otro trozo. Por eso me tengo que agarrar a la motosierra ahora unos días. Este invierno a ver que saque ahí una pasta, porque si no... El futuro es incierto. Todas estas de esas que estamos pasando estaban antes llenas de ovejas, cabras, vacas, lechones. Había de todo. Ahora no hay nada, están todas vacías. Para caza, para caza. Pues al final va a quedar todo para la caza. Y la caza también la están quitando. Pues hemos estado aquí este trozo sin internet. Este mismo trozo, esa franja que hay de 4 o 5 kilómetros, es la que os dije el otro día por la otra sierra que pasé, por la otra carretera de arriba. Que aquí se aparecen los muertos, vamos, los extraterrestres. Y hay una franja de como de 5 kilómetros de ancho que corta, sobre todo toda esa sierra por ir para arriba, que nunca hay internet, pero con ninguna línea, ¿eh? Cosas de la vida. Es física. Hay cosas que creemos que son milagros, pero no son milagros. Hostia, casi una hora, macho, tarda la esencia aquí, Son 49 kilómetros. Es que de tanto pueblo, tanta rotonda, salto para arriba, salto para abajo. Entra para acá, sal para allá. Pues ya estamos aquí. El parador, está la peña del fraile. Nacemos para morir. Hoy le tocó a mi caballo, caballo. Aquí hicieron... Estos cruces sí que son peligrosos, estos de las raquetas, esta como se llame. Oh, de cuarta. Otro día me hizo que estaba esperando un camión a las 6 de la mañana y luego lo llamé a las 6 y pico, me dice que me he quedado dormido, ahora salgo para allá. Digo, me cago en 10, que te has quedado dormido, haberme lo dicho, tío. Ahí esperando a las 6, antes de las 6 estaba ahí esperándolo. Ya en las 6:30 digo, voy a llamarlo. A ver si se ha explotado para ir el camión, ha pasado algo. Y me dice que se acababa de levantar, que, no, que estaba mal, que estaba cansado. Digo, hostia. Esto es carretera paisajística. Oh.
caen unas heladas, que esta carretera se pone blanca entera ahí. En la curva esta del Molino de las Palomas. Aquí hay una fuente buenísima. A mano derecha. Está metida abajo en el arroyo, pero tiene un agua. Aquí, dejáis el coche aquí, donde está esta señal. No está señalizada la fuente, pero hay una, ya veréis una vereda. Y esta es la carretera del pueblino en el que nací. Y ese es un vecino mío que se va a trabajar. Lo llamamos Falconetti. Y este es el puente de San Juan, el regato de San Juan, el arroyo. Bueno, para nos da tiempo a hacer un puchero de café y nos vamos a echar las exploradoras para allá y vamos a buscar la paja que tengo que traer. Y a ver si hoy pudiera poner la valla, que se me salen todas las noches las vacas estas. Que ayer con el disgusto que me metieron los de Hacienda, y luego con la reunión por la tarde que tuve de empresa. Aunque la empresa no es mía, es de la mujer, yo soy el que sujeta la vela. Yo soy el cero a la izquierda. Un día vamos a hacer un tutorial de cómo buscarte la vida en estos mundos que nos rodean. Ahí enfrente tuve yo las cabras muchos años, en una maja. De aquí ahí muchos años. Estaba abandonada, la limpié, la sé. Bueno, Ariana, mi hija mayor, estaba aprendiendo a andar cuando las tenía ahí. Hace 20 años. Cualquier día tú puedes morir. Antes, a estas salidas de los pueblos, venías hace 15 años y te encontrabas un montón de tractores que iban a trabajar. Aquí en mi pueblo había miles de toda la gente de tractores. Oye, que ya no hay nadie, ¿eh? Olvídate. Que ya se ha acabado el campo, pero de una tal manera que vamos, esto es increíble. Y los que preparan la finca son 4 viejos que ya las preparan porque quieren, porque si te pones a preparar los olivos para ganar dinero, el olivar que tenemos aquí, olvídate. Tienes que tener otro trabajo y hacerlo en fines de semana para tener otros ingresos, pero que están trabajando por 1 euro al día, ¿eh? Y ahora aquí, en el polígono industrial, nos metemos en la calle La Parra. Y llegamos a la base militar que tengo yo aquí. A ver si refresca, nos llevamos también a preparar para aquí las paredes. Y vallar todo esto para aquí y lucir la chabola. Oh. Y no encuentro mano de obra barata, ni encuentro nada. Tenemos este coche, vamos a tirar para aquí. Pues no tenemos que hacer cosas, ¿eh? Pues no tenemos que hacer cosas. Ay, Dios mío, ahora vamos a hacer un cacho de café que no se ve. Aquí no se ve ni jarramplo, como dice la canción. Ni jarramplo se ve. Ay, Dios mío. ¿Y esto por qué sonará? Ah, por la llave. Vamos a ver si quitamos el móvil sin que se rompa. Porque esto es otro problema. Ahí está, no se ha roto. Está la estrella del carro ahí de las 7 burras.
Dios, cómo están los perros, rabiosos. Vamos a ver si encontramos aquí la llave. Le tengo rollo aquí a la llave, ¿no veis? Con una lima para saber cuál es, porque más cierto a cualquiera que se la da, le dice, la llave que está roilla. Y lo sabe. Tengo para aquí, tengo que preparar esto todo. Tengo todo aquí hecho un desastre. Ah, bueno, y estas sillas que me reciclé. Ay, Dios mío, ay, Dios mío. Vamos a poner a cargar esta bicha porque no sé si tenéis tu luz mientras que estamos aquí, porque si me tengo que... Antiguamente andábamos con un candil, con un candil. Con un candil se andaba. Vamos a enganchar esto aquí. Parían las cochinas, digamos, me acuerdo que cada 3 horas te metí los cochinos en un cajón. Y teníamos que ir todas las noches a darle a darle de mamá. Cada 3 horas teníamos que sacar los lichoninos del cajón y ponerse a la madre. Madre, qué aventura. Y después ya paren para allá a campo. Vamos a coger aquí un poco de agua. Ah, buen día, me he equivocado. Tengo que comprar una cafetera, a ver si ya podemos hacer fuego allí en la sierra. Ahora no se puede hacer fuego. A ver, que se mueva esto que se ve aquí. A veces me paso. A veces 1000 volteretas. Qué bien puse la argolla. Oh, qué argolla he puesto ahí, madre mía. Tengo que poner todas las otras. Mierda, mierda y mierda al coche. Siempre, esto de no fumar, voy a tener que empezar a fumar para tener siempre el mechero encima, porque vamos. Una cosa que no la uso y que no fumamos y nunca llevamos mechero. Yo creo que está aquí en la DKV. Vamos a tener que empezar a fumar. Ah, no, está en el coche. A veces te lleno. Espérate a ver. Que nos vamos a ir sin... Pues ya no tenemos para hacernos café. Pero esto, ¿dónde habré metido yo la cacharra esa? Si tengo ahí la navaja y tengo todo. Vamos a ver. Tiene que estar en un coche. Esto no es plan... Así es que hasta mi hermano y la ha puesto mi hermano. Para algún sitio metido. A veces me lleno... Madre mía. Madre mía. Y cuando nos falta una cosa, falta la otra. Pues nada. Yo juraría que la dejar que está en un coche. Vamos a ver, vamos a ver. Yo juraría... Lo que he dicho, yo la voy a dejar aquí porque tengo la navaja y tengo cosas que hacer con la navaja. Y nazos pampa para los perros. Pues nada. A ver si es que la he puesto yo ahí. Vamos a tener que empezar a fumar, ¿está claro? A los 43 años voy a empezar a fumar. Verás cómo no se me olvidan los meches. Ah, no, está aquí. Ah. Hay futuro, hay futuro. Ya decía, yo digo, venga, pues si me parece a mí que la dejé. Dije, la voy a dejar aquí que no se me olvide. Porque esto es así. Esto es la guerra de Cuba, La guerra de Cuba. La perdimos y veníamos cantando. Veníamos cantando y perdimos la guerra.
Madre mía, mira que perder la guerra de Cuba. Ay, Dios mío. Es que yo sabía que le había dejado esto en un sitio, pero no sabía dónde. Y es que se te va el rato, pero vamos. Es que estás durmiendo en un sitio tan lejos, tan lejos. Siempre digo, le voy a poner la valla, pero es que después te digo, que coman país. Tú como tengas ganado y no sepas buscarle la candalla a campo, como sea todo solo comprado, entonces tienes que tener un buen sueldo, lo digo de verdad. Eso es como el cuento del burro, que estaban a la siega, se iban a la siega antiguamente. Y había uno que ataba el burro por la pata, pero no ataba el otro extremo de la cuerda, no lo ataba a ningún árbol. Y el burro se metía en el trigal de un vecino y decía el del vecino, que el burro se está comiendo el trigo. Y el tío decía, que está capao. Que el burro se está comiendo el trigo. Y el otro dando voces, que está capao. Y otro, ¿pero qué tendrá que ver los cojones para comer trigo? Así es la vida. ¿Qué tendrá que ver? Una cosa para la otra. Una cosa para la otra. Ya está el montón de bichas que tengo aquí para poner a las cabras. Que las voy a vacunar, las vamos a vacunar. Tengo aquí una tupa de vacuna. La desparasité el otro día, las voy a vacunar. Que nunca las he vacunado, tengo que comprar vacunas y revacunas. Le voy a poner para eso del catarro de... Pues se me murieron dos y hay otras dos que están algo delgadas y es de un catarro. Las voy a vacunar, nunca las he vacunado, pero las voy a vacunar. Y tengo la vacuna y revacuna. 600 y pico dosis, o 700. Así que tengo la nevera, como entra alguno de borrachera y le dé por cogerse. Bueno, eso tiene que ser pinchado, pero... Cuando se emborracha la juventud no sabe lo que hace. Y la liamos pero bien. Vamos a ponernos mientras hace esto las botas de trabajar. Las botas de los riquinos. Estas son las de los riquinos. Ostri. Ay, Dios mío. ¿Cómo tenemos las costillas acá? Va una allá al piso de las mujeres, lo tienen todo, madre mía. Tengo ya aquí las chabolas mías, también acondicionadas aquí de todo. Esto no puede ser. Vale, ahora tengo que mirar la lista que me ha mandado la mujer. 3 cosas importantes, macho, que tengo que hacer. Ya veremos. Si le soy capaz. Me ha dicho que a ver si puedo hacerla. Le digo, voy a ir al banco, porque tengo que mirar ahora, tengo que mirar en el móvil a ver si me han ingresado, porque están pagando las pagas, empezaron a pagarle ayer. Nos pagan el 70%. Le están pagando a todos. Tengo que mirar a ver si me han ingresado la subvención. Ahora cuando corte lo miro. Entonces le hago una captura de pantalla, se la manda a la mujer y se pone más contenta que nada. Ya, pues no me manda tantas cosas, sino... Le digo, voy al banco, ¿qué tengo que hacer? Y dice, no vayas al banco.
Que cada vez que vas al banco te venden un seguro. Digo, es verdad, ¿eh? Me saqué un seguro de accidente, fui a no sé qué una vez, me encasquetaron un seguro que pago casi 70 euros al mes y no lo uso para nada. Porque dice que tiene dentista gratis o no sé qué, y yo al dentista nunca voy. Pero es que ahora lo iba a quitar, pero es que un amigo mío quitó el seguro y fue a la máquina y a limpiarle el esto y se encendió el ventilador que estaba y le cortó 3 dedos. Y claro, dice el chaval, llama al seguro y no le dan nada, ni un, pues se había dado de baja. Y digo, a ver si me voy a quitar el seguro ahora que llevo pagando un año y me accidento. Y no, porque suele pasar, pero no, lo voy a quitar, porque son 70 euros al mes, que con eso tengo gasoil. Esto marcha, esto marcha. Voy a por un vaso. Y este quiso hacer, llamó al seguro, el seguro dijo que no, que se había dado de baja y que no. Así que mira, buen día, ¿para qué iría? Y me quería vender el tío no sé cuántas cosas más. Digo, me vendía, los bancos venden de todo. Madre mía. Y sí que me dice la mujer, no vaya, porque cada vez que vas al banco te venden una cosa. Me echan unas riñas con el seguro. ¿Para qué pagaste un seguro? Estás pagando un seguro de 60 y tantos euros y tú no vas ni al médico ni vas a nada. Digo, ya, yo qué sé. El tío, sácalo porque si tiene un accidente, pues cobras un poco más. Encima que me saque el seguro pensando por la familia, por si yo me muero o algo, me están riñendo todos los días por el seguro que saqué. Voy a darme de baja cualquier día. El otro día estuve, le dije al tío, quítame el seguro. Y dice, no, déjalo un poco más, hombre, que es que te viene muy bien. Digo, pero si, que tiene dentista gratis o no sé qué. Digo, pero si yo no voy al dentista, ¿para qué lo quiero? Claro. Ahí va a ir al dentista. Al dentista, como antes un día lo he dicho muchas veces, ya no vuelves a salir. Hasta que no quedes ahí todos los dientes, no te paras. Empiezan a juzgarte los dientes y menudo son. Un coche, pues qué raro que para aquí, para este barrio, madruguen en tanto. Ah, sí. Digo, a ver si viene para acá. A tomar un puchero de café. Por eso me dice el tío, dice que tiene dentista gratis. Hombre, para aprovechar. Y yo no voy. Les dije, ¿puede aprovecharse otro? Y dijeron que no, que tenga que ser yo. Pero no, tengo que ir a quitarlo, son mucho dinero al mes. 70 euros. Uf, ruina. Y con que iba a llover, llovió una noche, yo creo que echan algo para que deje de llover. Estaba lloviendo bien y al día siguiente, ayer sol. Buen día, pensaba que a ver si le he echado sal al café. Porque aquí ya cualquier cosa. Ahora si lloviera, tengo que hablar con el forestal si ya se puede hacer fuego en la casa. Ya me subo para la sierra, me quedo para allí, que ahí se está mejor, con la lumbre. Y el café de puchero está mejor y la comida de puchero está mejor. Hoy sí me da tiempo hago macarrones, si no, pues chorizo. El viernes, no, el lunes, el viernes fue, sí. El viernes fue ya a buscar a la mujer a Inés, a traerla para acá, a la muchacha. Me hizo la mujer una perola de carne que no sabéis. Cómo ladran los perros. Ni un arma, pues ahora vamos a ir para allá. Me llevan los perros de aquí, uno con las vacas y el otro con las cabras, porque la gente le molesta que dicen que ladran. Y gente que tiene perros, ¿eh?
Cuidado, gente que tiene perros y están siempre, es que ven, ay, cuando paso por allí, ¿cómo ladran los perros? No te preocupes, que no te van a ladrar más, ya me los llevo. No te preocupes, madre mía, qué gente. Estamos en la era que todo molesta, molesta todo. Pues yo toda la noche allí, que cada vez que duermo en Plasencia, hacen sol para arriba, hacen sol para abajo, camiones de basura, camiones que rompen no sé cuántos cristales, y yo no digo nada. Oh, te tendrás que adaptar a los ruidos de la ciudad, pues te adaptarlo a los... Y son gente de pueblo. Cuidado, gente de pueblo. Que yo los he visto que no son, no han sido capaces nunca de tener ni un cochino para una matanza, ¿eh? Y que le moleste todo, ¿eh? Porque es triste vivir en un pueblo y no tener ni un cochino para una matanza. Eso es lo más triste que hay. Porque vamos, ya que vive en un pueblo, pues haz una matanza. Por lo menos tienes chorizos tuyos y tienes para ir un montón de condominios. Pues nada, no quieren matanza porque dice que ensucia mucho y que es mucho trabajo una matanza. Digo, ostras, es la era de los riquinos. Ostras, qué risa. Ni una gallina, ni un pollo, ni una cabra. Así que iremos para allá. Y empezaré con este a cortar madera mañana. Mañana empezaré a cortar. Os digo, si me saco ahí 500 euros a la semana, pues son 500 euros que me saco. Después de aviar el ganado y después de hacer todas las cosas mías. Pues vienen tiempos difíciles y tengo estudiando a tres. Así que hay que agarrarse a la motosierra. Eso, tío, tú no te preocupes que esto no se me ha olvidado. Habrá que tirar aquí pino y ya está. Qué, qué pena ser pobre, toda la vida luchando por sobrevivir. Madre mía. La verdad que los que tienen un trabajo fijo vale mucho. Aunque siempre vas a cobrar lo mismo, siempre vas a estar igual, pero bueno, por lo menos sabes que partes todos los meses. Mi abuelo decía, me lo contó mi primo, el mayor, un primo mío mayor que tiene 70 años, pues mi padre era de los pequeños, que mi abuelo decía, se hizo autónomo mi primo y le digo a mi abuelo, ahora vas a saber lo triste que es levantarte todas las mañanas sin saber lo que vas a ganar. Y eso es cierto. Yo que nunca, yo tengo una nómina 4 días, pero los que nunca hemos tenido nómina nunca sabemos, todos los días te levantas sin saber lo que vas a ganar o alguna desgracia que te va a pasar. Es verdad que nosotros partimos de las subvenciones, que sabemos que tenemos unas subvenciones al año y sabes que tiene que esas caen, pero que tienes que navegar mucho. Es triste, sí. Eso decía mi abuelo, que toda la vida había sido cabrero y hacía pared en la sur, era para el albañil. Hacía unos, ahí en Pozuelo hizo un portillo, hizo una, y digo que le dio a mi tío, el hermano de mi padre, este te dura aquí hasta que se mueran todas las generaciones. Ahí está. Y las cabras en la sur de las cuidaban todos los vecinos. Era como un comunal. Cuidaban, el ganado grande estaba en la sierra, lo cuidaban uno. Luego la piara era otro ganado más pequeño de 150 cabras. El ganado grande era de 300 cabezas. Ya estaban arriba en la sierra del todo, ya para arriba, para la Colosa, el país que lo llamaban ellos, para Río Jurde, el país. Y luego tenían ya pegando al pueblo, se llamaba la piara, que eran de 150 cabezas. Y luego la piarina. ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa, hombre? Venimos a conocerte más. Venís a conocerme. Ven para acá tan pronto. No quiero salir. Porque si te vas para la sierra no te vemos. Otra que estabas aquí arriba. Sí, en la ¿Qué tierra. tal? Muy bien. Pues estabas haciendo algún directo. Pues Sí, ya, ya ya, sé, sí, y te por, estamos eso, por contando. eso sé que estás aquí, porque te hemos visto de aquí. Ah. Siempre conecto yo contigo, cada vez que estás en Sí. directo, te llevo siguiendo. Venga, Ayer estuvimos con tu sobrina. ¿De dónde soy? del norte, De de San San Sebastián. Sebastián. Ah, aquí mucha gente de Sebastián. Pues yo voy a las vacas y luego vengo para acá. Por eso, porque has Pero dicho... vaya a ir luego. No, dice, vamos a ver si le ponemos a ver si le ayudamos a cerrar para que no se salgan los... Tengo que poner acá, pero la tengo que sacar, me da igual. Pero voy a meterla, tengo que ir a poner unas alpacas luego. Muy bien, me alegro de verte. Ahora luego nos vemos. Bueno, cuando quieras tú.
Voy a cortarle aquí a esto, ya que no quiere salir. No, no. Venga, nos vemos ahora. Hasta luego. Aquí los seguidores de San Sebastián. Ahora luego nos vemos. Estaban ahí arriba de la caravana y se han conectado y han bajado para acá. Vienen todos los días cientos de personas a verme, pero cientos. Yo digo, pues ¿quién vendrá para allá hasta hoy? Bueno, aquí queda un montón de café. Vamos a echarlo si no, porque... Fíjate que temprano es y vienen a... Dice, pues si me van luego los vemos. Luego voy al pueblo y no me invitan ni a una cerveza. Madre, qué ratas son. Yo tuviera un negocio. Madre mía. Si son torpes. Hay personas torpes y se mueren torpes, lo digo de verdad. No son finos para el trato. Ni son finos para nada. Hay que estar al tema, al trato. Ahora mismo saben que vienen toda la semana a verme a mí un montón de personas. Pues esa gente, yo no tengo casas rurales, ni tengo bares, ni tengo restaurantes. Yo, pues a mí cuando vea, por lo menos, yo no creo que me inviten, pero por lo menos decirlo, ¿sabes? El hecho, yo qué sé, hay un bar que sí que me invita, uno que ha abierto nuevo. Pero bueno, no sé, porque somos colegas y yo también le invito a él. Pero que los demás te miran como con envidia y digo, pero si yo no gano un duro, tío, que vengan a verme. Y ahora mismo, os lo he dicho mil veces, voy a la plaza, me llama la de turismo, me dice, Jesús, voy aquí, seguidores tuyos, ven, ¿puedes venir? De hecho, sí, si estoy en el pueblo, voy. Pues ya que hacen tantos kilómetros, pues hace lo mínimo por irlos a ver. Va a la plaza y aparco el coche, nada más que esté 10 minutos, ¿eh? En doble fila o en un sitio de estos amarillos, la Guardia Civil, que los llaman a la Guardia Civil que me denuncien. Y yo por la Guardia Civil, porque me da pena que tengan que venir la Guardia Civil, pues aparco el coche a tomar por saco, porque es que me da pena que para una tontería que han venido a la Guardia Civil. Sabiendo que estoy yo ahí, que si es que a veces he puesto el coche hasta detrás de otro mío. Y que sí, que el que está ahí, y no, pues llaman a la Guardia Civil. Pero es que una de las que llama, una chivata, el otro día me lo dijo uno de un bar, me dijo, mira, ha tenido su coche puesto ahí desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Y le dije yo, lo que están pues hablando estos seguidores, le dije, lo que tenían que hacer, lo que has que haber hecho es llamar toda la Guardia Civil. Dice, no, yo no, pues eso es lo que hace ella. Que cuando los carnavales que estaban en la pandemia denunció a toda la terraza que estaba allí, llamó a la Guardia Civil que denunciaran a toda la terraza que estaban allí 4 chavales escuchando música, pero como estaba prohibido. Así que mira, aquí ve, a las 7 y se han presentado aquí a verme. Y para allí, para la sierra, me los encuentro mucho. Y entre las vacas, en todos lados. Muy buena gente, la verdad. Desplazarse tan lejos, nos vamos a ir. Están intentando arrancar el coche y mi hermana no arranca. Las baterías. Voy a colocar las zapatillas, tengo para aquí los tirados. No os dais cuenta que estamos y que no hace nada de... Vamos a lavar esto a estilo militar, ya sabéis. Porque si no lo lavo... Si yo no lo lavo, no lo lava nadie, ¿eh? Esto sí que... Aquí sí que no... Aquí no viene nadie a hacerte nada. Hostia, aquí, sí. Bueno, puse aquí yo una luz y esto ni funciona ni nada. La voy a arrancar de aquí y la vamos a poner para aquí. Buen día, tú si arranco yo esto. Ya arrancado, la vamos a clavar para aquí. Si aquí hay unos bichos. Uy, qué raro que esta mañana madrugue tanto mi hermano. Es raro, pero cierto. Buen día. No tengo aquí ni una piedra para clavar aquí esto. Sí. ¿Está mi padre? Pues este un día... A ver si es que tiene alguna consulta de médico.
Raro que mi padre esté para ahí. Está. Yo creo que sí, que tiene que ir al médico. Es muy raro que mi padre sepa. Tan temprano. Esto tengo yo que clavarlo por aquí. ¿Y esto cómo se apaga? Ya está apagado. No sé. No sé dónde irá mi padre tan temprano. O es que tenga alguna consulta de médico. Porque mi padre tampoco nunca va al médico. No sé por qué. No sé, no sé. No tiene que ser grave ni nada porque no me han dicho nada. Vamos. Lo que sé dónde irá este hombre. Vámonos a... Aunque no se vea, vamos a apretarnos la cincha y vamos a ir a las exploradoras. Las exploradoras están durmiendo hoy bastante lejos, pero bueno, van a venir para abajo, van a venir a palos. Luego siempre voy y nunca les pego, me da pena. ¿A que sí? Vale, ya está rayando el día. Bueno, esta vez se murió. Ay, Diosito mío, ¿por qué me abandonaste cuando más te quería? Cuando más falta me hacía, me abandonaste. Esto tiene luz y tiene de todo. Aquí hay de todo. Porque tengo esto que suena aquí más, que se lo vamos a arrancar ahora mismo. Porque si no lo arranco, me cago en Dios, esto pega un ruido aquí que te mata. Que aquí sobran plástico. Hoy en día está aquí, ¿no ves? Esto suena aquí todas las mañanas, que parece la chatarrería de Lisboa. Fuera, estorbo, un estorbo menos. Un estorbo menos, vamos. Vamos a ponerlos aquí. Esto es un producto natural totalmente autorizado. Azúcar refinado. Vamos a dar la vuelta. Tiene la fecha de caducidad. Ya lo ves, controlamos. Dobla. Hay las exploradoras. Vamos a tener que machacarle las costillas, pero bien. Hoy le vamos a poner una cosa. El tiempo lo pudre todo. Voy a meter cuarta a este coche, pero en directo. Acordaros que le eché líquido de freno, que está esto sin freno. No me frena nada. Este coche está sin líquido, tengo que echarle, me está cogiendo aire. Puede ser que tengamos algún día un reguetapum. Se van encendiendo todas las luces, si es que no frena. Menos mal que en el mundo rural los frenos sobran. No tengo que echarle líquido de freno hoy. ¡Fo! A ver dónde lo compramos. Habrá que sacarle... Dicen que con el anís también frenan los coches.
El anís es como parecido al líquido, es viscoso, pero sabroso. Ay, 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 ay. No tengo patria ni reina, ni nadie que me comprenda. Y una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Eso sí que es verdad. El tiempo lo pudre todo. Que ayer tuve las cabras para aquí abajo, cuando están al lado de estas, y estaba mirando que digo, a ver si ya vino para aquí alguna, porque las exploradoras se están pasando un poco. Vamos a ver, vamos a ver. No, para aquí hay el rocío, no es como está toda la hierba de rocío. Tengo un miedo, cualquier mañana vengo y me han quitado las cancillas de la puerta esa. Tengo que quitarla, tengo que poner una puerta como sea, ¿eh? Porque es que cualquier día, todas las mañanas vengo con ese miedo de que alguna mañana llego y me las han quitado. La última vez que vi el GPS era a las 5 de la mañana, a ver si sale, no creo que se levante, que estas las cojo todas las mañanas hechas en la cama. Están, pero cierto, todas las berrendas están aquí durmiendo. Las berrendas no se mueven. Las berrendas están aquí. Las berrendas están aquí. Vamos para allá. Aquellas están en los infiernos. Ay, Dios mío. Estas no se mueven porque están enseñadas al pastor eléctrico. Entonces las alambradas respetan bien. Aquellas que han descubierto por ahí unas gateras que se llaman gateras. Y no hay quien puede ir con ellas. Anoche a las 9 de la noche las villas que salían. ¡Joder, artista! Tío, la mano de jabalines que ha subido por ahí, está todas las paredes tiradas. El tiempo lo pudre todo. Solo lo bueno muere joven. Del cuerpo, un recuerdo a aquellas melodías que sonaban. Estos son caminos todos los GPS es muy bueno, ¿ves? Vas dónde están. El tema que
madre que las trajo para acá. Venía a palo. Luego es que me da pena pegarle. Si no era para verte yo para acá el perro. Suben a lo caliente, a dormir a lo caliente. Ahí vamos a dejar el coche, vamos a ir andando. Están aquí más arriba, a mano izquierda, me marcaba el GPS. Tiempo lo pudre todo. Y solo lo bueno muere joven. Ahí está. Vamos a coger la cachera. Vamos a coger la cachera porque esto no puede ser. Buen día esta puerta. Me está matando. La madre que las parió. Cuando se vienen a dormir. Son peor que el demonio. Ponemos esto para que veáis vosotros si se ve bien el campo. Se suben a lo caliente. Pasa, sabéis que el GPS tiene un margen de error. Madre mía, por Dagal. Madre. Tienen que estar como para aquí arriba. Ahora aquí del alto. Ah, no, me marcaba más adelante. Ay. Vamos a llamarlas. Vamos a llamarlas. Están ahí adelante. Ya van buscando siempre la brigada de la sierra. Buen día. Pero ¿por dónde han venido, macho? Cogió el camino arriba subiéndose a la sierra. Son los caminos de los jabalines. ¡Vizca! Ay, Dios mío. ¿Por qué me abandonaste cuando más te quería? Toma, ya ven. Ufa. ¿Qué pasa, tía? Venid a lo caliente. Dame aquí. ¿Qué pasa? Que hay un trozo de internet. Son como pelotas esta mañana. Están todos los olivares abandonados, Todo abandonado, macho. Eso diga mucho, nunca ha estado el campo tan bueno para ganar como ahora. Está todo abandonado.
Oh. El ganado, si lo aprietas mucho, se desmandan. Y más ahora que esta es la primera vez que pasan por este camino. Después, a cuando conocen el tema, ¿no? Ahora se me suben para allá arriba. Después vas a bajar para abajo, palo. Déjate, han cogido el carril equivocado. Y pero aquella va tirando por abajo. Amores que han subido por esta finca abandonada para arriba. Es que está todo abandonado, Todos los olivares abandonados, Está mandando la mujer un... Fíjate, todos estos olivares abandonados, ¿Dónde estarán bajando? Vamos ya. Tienen que pasar de una en una. Ay, Diosito mío. Buen día. Vamos a ver, ¿cuándo os metéis? Si no sabéis dónde venís, vamos acá. Vamos. Saben que tienen que bajar, pero no encuentran el pasillo. Fíjate, todas fincas abandonadas, Se está comiendo hiedra. Vamos a ir a... Bueno, pues ya están en territorio comanche. Vamos a echar nosotros el coche para adelante. Os voy a dejar porque me está llamando la mujer que será. Bueno, nos vemos, Dagales.